Estamos enfrentando tiempos difíciles que nos presentan grandes desafíos. Tiempos difíciles en la familia, tiempos difíciles en las finanzas, tiempos difíciles de relación. A veces decimos tengo problemas aquí, tengo problemas allá, qué mal está la gente. Y a veces no nos damos cuenta que los que estamos mal somos nosotros. Pero independiente de esto, necesitamos una transformación. Necesitamos ser transformados porque no podremos vencer esos grandes desafíos siendo los mismos, haciendo lo mismo, logrando lo mismo, porque hemos estado haciendo las cosas igual que antes. Necesitamos ser transformados para cambiar, para ser más, para hacer más y lograr más. La transformación que necesitamos solo será posible a través de Jesucristo, a través de la revelación de quién es Jesucristo a nuestros corazones y a nuestras mentes, a nuestras vidas. Esa revelación es cuando se nos quita el velo de algo que no podíamos ver, que no se podía manifestar en nuestras vidas. La revelación es aquello que estaba oculto, ahora sale a la luz. Y vamos a ver precisamente un proceso de revelación en la vida de unos siervos de Dios en esta mañana, que nos van a ilustrar la forma en la que ellos obtuvieron este conocimiento y esta revelación que les impulsó a ser mejores personas, para hacer mejores cosas y lograr más cosas. Por eso encontramos que ahí en Mateo 16, del 13 al 17, encontramos lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que a Pedro le fue revelado Jesús. A Pedro le fue revelado la persona de Jesús por el Padre a través del Espíritu Santo. Esta revelación era precisamente que para Pedro ahora Jesús venía a ser el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque la pregunta te la pudiéramos hacer o la pudiéramos hacer para nosotros. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿El profeta o un profeta? Jesús es el que murió en la cruz. Jesús es el hijo de María y de José, que nació en Belén de Judea, en un establo.
es el niño Jesús. Es el que sanó a muchos enfermos. Era un rabí que manifestaba la presencia de Dios con él y que era un sanador. O realmente ha sido revelado para ti Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que descendió del cielo para salvarte, y que Él, como el Hijo del Dios viviente, obró señales, prodigios y milagros. ¿Cuál es realmente el concepto que tú tienes de Jesús? ¿Es para ti Jesús Dios? ¿Es Dios para ti? Por eso encontramos en la experiencia de Pedro que él primero comenzó conociendo a Jesús como un gran maestro, como alguien que enseñaba principios para vivir amándonos, respetándonos, perdonando a la gente que nos ofendió, y tantas enseñanzas preciosas que él estaba dando y dio. Por eso encontramos en este encuentro con Pedro, su primer encuentro, dice que Jesús, cuando comenzó su ministerio, voy a tratar de resumirlo rápidamente, Jesús vino a Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, descendió al agua, lo bautizó, cuando sale del agua se abren los cielos y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo, en el cual tengo contentamiento. Este es mi Hijo amado, dijo. Y luego dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. No era una paloma, en forma de paloma descendió y se posó sobre su hombro. Así podemos observar a Dios manifestándose claramente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A partir de ese momento él sale del agua empoderado en el Espíritu Santo y es llevado por el mismo Espíritu al desierto, donde enfrenta a Satanás con sus tentaciones. Jesucristo, siendo un hombre como tú y como yo, era el Hijo de Dios, pero también era 100% hombre. Hasta el momento en el que él fue bautizado y recibe el bautismo, no nada más en agua, sino el bautismo del Espíritu Santo, él sale de ahí a ser llevado al desierto para sufrir tentaciones, y las cuales derrota a Satanás. Lo derrota completamente y dice que Satanás se apartó de él por un tiempo, porque salió derrotado, porque le dio la Escritura: escrito está. Y de ahí dice la Biblia que fue a Nazaret, donde se crió en Judea. Y ahí se crió en Judea y él lo conocían todos. Entró a la sinagoga, leyó la profecía donde decía que el Espíritu Santo vendría sobre él y que haría señales, prodigios y milagros. Y él les dijo: esta profecía se ha cumplido hoy en esta ciudad. Y entonces dijeron: ¿qué? ¿Te estás diciendo que tú eres el Mesías? ¿Que tú eres el Cristo? Y entonces él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura aquí con vosotros. Y dice que salieron, lo empujaron, lo sacaron y lo llevaron hasta la orilla de la ciudad de Nazaret para despeñarlo por un acantilado muy alto y rocas allá abajo. Vemos entonces que a partir de ese momento dice que lo iban a empujar. Simple y sencillamente se volteó y caminó en medio de ellos. ¿Qué pasó? La presencia del mismo Espíritu Santo hizo que no lo tocaran. Lo importante es que él pasó, porque aún no era su tiempo. Y salió, y dice que de ahí se fue, salió de Judea y se fue a Galilea. Y llegó a una ciudad marítima llamada Capernaum. Y dice la Biblia que predicaba en las sinagogas de Galilea. Entonces vemos que él ya andaba ya en Galilea,
Y en Galilea hay un lago que se llama el lago de Genesaret. Ese mismo lago recibe el nombre de Mar de Galilea, lago de Galilea. También le llaman Mar de Genesaret. Y aquí encontramos que allí estaba, cuando lo leemos en Lucas capítulo 5, lo siguiente, versículo 1 hasta el 7. Vamos a leer. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, o sea, de enseñar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro. ¿Qué le dijo? Maestro. ¿Qué era Jesús para Pedro en ese momento? Un maestro. Era un maestro porque lo escuchó. Mientras él lavaba sus redes, estaba limpiando la lancha, estaba oyendo porque Jesús se había sentado y desde la lancha estaba enseñando, y él estaba oyendo. Entonces tuvo que reconocer que había una sabiduría, un conocimiento de la palabra que no existía en otras personas. Entonces dijo: este es un maestro. Entonces le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra. Confiaba en aquella palabra de aquel hombre que tenía sabiduría, palabra de conocimiento, palabra de ciencia. Y habiéndolo hecho, o sea, obedeció, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces vemos que a Pedro le fue revelado por el Padre a Jesús, que era el Espíritu Santo que estaba en él. Entonces, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Para Pedro, estamos viendo el primer contacto de Pedro con Jesús. Era un maestro que enseñaba que Dios estaba con él y que podía hacer milagros. Ahora vamos a ver en el Antiguo Testamento otro primer contacto de otro hombre. De tal manera que encontramos allí en primer libro de Samuel 10, del 1 al 7, lo siguiente: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? En ese momento, Samuel, que era el último juez de Israel, encontramos que los jueces eran los gobernantes, eran los que ejercían la autoridad completa como jueces en la nación de Israel. Y Samuel era un gran profeta, de los más grandes profetas de Dios, y uno de los más grandes jueces de la nación de Israel. Y Dios le habló a Samuel y le dijo: mira, el pueblo quiere rey, entonces ve y unge a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín,
y úngelo como rey sobre Israel. Y es lo que estamos leyendo. Entonces Samuel tomó una redoma de aceite y la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? No dijo: yo, Samuel, que soy la autoridad, te unjo. No. Samuel era un siervo genuino y dice: Jehová te ha ungido, Él me envió y yo estoy obedeciendo lo que Él dijo. Y después le dijo: hoy, como además era un profeta, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías salido a buscar se han hallado de tu padre, ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano para hacer, porque Dios está contigo. Aquí vemos una manifestación de un primer contacto con un hombre llamado Saúl, al cual Samuel le declara esta palabra profética y le dice lo que iba a suceder. Entonces dice: harás, porque Dios dice: haz lo que te viniera a la mano para hacer, porque Dios está contigo. Versículo 9. Aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, y el pueblo decía el uno al otro: ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Quiere decir que hubo una manifestación muy clara cuando la presencia de Dios y la unción de Dios vino sobre la vida de aquel hombre, que era un hombre con una presentación física muy majestuosa. Decía que la descripción en la Biblia, que Saúl era más alto que todo el pueblo de Israel, y sacaba al pueblo de Israel por una cabeza. O sea que el más alto le llegaba aquí al hombro. Probablemente medía 2 metros, 1,98 o 2,5 metros, no sabemos, pero era muy alto y con una gran cabellera. Vemos entonces que Dios había seleccionado a este hombre para que fuera rey sobre Israel. Saúl era del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, y era un hombre devoto, religioso, judío, respetuoso de la autoridad de Samuel como juez. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él, la unción poderosa de Dios lo cambió,
lo transformó en otro hombre. Se cumplió cabalmente la palabra profética que Samuel había dicho de él cuando le dijo: serás mudado en otro hombre. Cuando el Señor nos revela que la unción de su Espíritu Santo viene sobre nosotros, este acto tiene poder de cambiarnos, de mudarnos, de cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros propósitos y nuestros planes. Somos transformados para su gloria, para expandir el reino de Dios. Por eso dice en el versículo 7 que leímos: y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Cuando te haya sucedido estas cosas, haz lo que te viniera a la mano para hacer, porque Dios está contigo. Eso sucedió en el Antiguo Testamento con Saúl, pero es una manifestación de cómo obra Dios al darnos su Espíritu Santo, y lo que hace nos transforma, nos cambia. Así es que ahora en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús nos dio la promesa de enviar al Espíritu Santo para que morara con nosotros y en nosotros. Por eso encontramos allá en Juan 14:16 la siguiente palabra: y yo, dijo Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y luego leemos en el 26 lo que dijo el Señor Jesús: mas el Consolador. En el verso 16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. ¿Y ese quién es? Pues en el versículo 26 nos dice: mas el Consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces vemos aquí la necesidad de ser transformados. Y allí encontramos al mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vivió desde que nació a sus 30 años de edad, vivió siendo el hijo de María, el hijo de José, un hombre bueno, trabajador, responsable y un gran carpintero. Sabía, como todos, la lucha diaria de ir a trabajar, de entregar trabajos, de que le dieron el adelanto, de entregar el trabajo a tiempo. Era un hombre común, como tú y como yo. Pero él recibió la unción cuando obedeció al bautizarse con Juan el Bautista. Ahí recibe la unción del Espíritu Santo y entonces él fue llevado a otro nivel. El Señor Jesucristo fue llevado a otro nivel de autoridad y de poder cuando fue transformado como el Mesías, el Cristo. En ese momento él es llevado al desierto y vemos que derrotó ¿a quién? A Satanás, al mismo jefe de los millones de demonios y de diablos, de ángeles que se rebelaron, los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad. El mismo capitán de las huestes de la oscuridad se enfrentó a Jesucristo, lo tentó y fue derrotado porque Jesús tenía la unción de el Espíritu Santo. Por eso él dijo en una ocasión: os conviene que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Así que encontramos a Jesucristo revelándose a sus discípulos en Juan 21 del 1 al 13. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Por fin era el mar de Genezaret
o era el mar de Tiberias, o era el mar de Galilea, era el mismo. Era el mismo. Lo que pasa que Herodes antes se llamaba Genezaret, y Herodes, para quedar bien con Julio César, le puso Julio Tiberio. Tiberio se llamaba el César, y entonces le puso mar de Tiberiades. ¡Wow! Honrando, así como ahorita el presidente Trump de Estados Unidos quiere llamar Golfo de Estados Unidos en honor a los Estados Unidos. Bueno, así son los reyes, así son los emperadores, se sienten con la autoridad de cambiar nombres. Y allí encontramos que ahora dice junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Ya estaba ungido, ya estaba con la presencia del Espíritu, y estaban juntos Simón Pedro, Tomás, y ahí menciona varios, y dice en el versículo 3, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo, y fueron y entraron en una barca. Aquella noche no pescaron nada. Pero había un detalle: Jesucristo no nada más estaba ungido, Jesucristo ya había hecho todos sus 3 años y medio de ministerio. Jesucristo en este evento ya había subido a la cruz. Jesucristo ya había sido sepultado. Jesucristo ya había resucitado de entre los muertos. Entonces estaba en el periodo de 40 días donde Él estaba manifestándose a toda la gente. Durante 40 días dice que se manifestó a mucha gente. Cerca de 500 personas lo vieron resucitado, y entre ellos los discípulos, pero ellos, algunos todavía dudaban, no creían. Y aquí estamos viendo este evento donde ellos ya diciendo: bueno, pues vamos a volver a pescar, vamos a dedicarnos a nuestras labores que antes hacíamos. Y entonces dice: vamos a pescar, y se fueron toda la bola de pescadores, se fueron al mar de Galilea, al mar de Tiberias, y dice que aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo: ¿quién era el discípulo que Jesús amaba? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llamaba? Para los que no saben, repítanselo fuerte. El discípulo amado de Jesús era Juan. Era el más joven de los discípulos. Pensamos que tendría 18 o 19 años de edad. Vemos que entonces él dice: el discípulo a quien amaba dijo a Pedro: ¡Pedro, es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había desnudado y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra como 200 codos, quiere decir 100 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un tiquinchic encima de ellas. ¿Qué es el tiquinchic? Un pescado abierto, puesto sobre las brasas, asadito, listo para comer. Entonces, ahí recuerda que Dios nunca se presenta sin su provisión para tu vida. Dios siempre se va a presentar en tu vida y te va a hablar, y siempre se va a presentar con una provisión, con un regalo para ti. Al descender vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. ¿Y qué? Y pan. Y pan. ¿De dónde sacó el pan? Seguramente lo empezó a hacer allí. Acuérdense que un día multiplicó 5 panes y 2 pececillos y alimentó a más de 5,000 varones, más mujeres, más niños. Se calculan que eran 10, 12,000 personas.
podía haber hecho pan ya resucitado, haber puesto ahí ese pan y haberle puesto su ajito, su salecita, sus condimentos. Aquello estaba asándose toda la noche, pescando, era la madrugada, todavía estaba oscuro y vieron ahí puesto el pescado de brasas. Entonces les dijo: traigan los peces que acabáis de pescar, les dijo Jesús. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 peces grandes, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Estaban chiviados todos, como decimos nosotros, y decimos: ¿será el Señor? ¿Será? Y pues yo no sé, pero... Y no se atrevían a preguntarle quién eras. Vino pues Jesús, tomó el pan, les dio a sí mismo del pescado, y era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Así es que entonces encontramos que el Señor Jesús se manifestó con ellos después de haber resucitado de los muertos. Ahora vamos a Hechos 2:36 al 43. Hechos 2:36 al 43. Y dice la palabra: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a sus otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Seguimos hasta el 36, hasta el 43. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos ¿por quiénes? Maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Así es que vemos un evento. Jesús se aparece aquella noche cuando no habían pescado nada. Jesucristo ya había resucitado. Les prepara aquel pescado a la orilla del mar, y de ahí brincamos a otro evento donde encontramos a los discípulos ya ungidos. Dijimos que el Señor Jesucristo se estuvo manifestando durante 40 días después de que resucitó de los muertos. Llegó el momento en que se cumplieron los 40 días de estarse manifestando. Él se va a Galilea, los junta a todos y se despide de ellos y asciende al cielo. En esa ascensión al cielo estaban unos ángeles ahí. Les dijeron a los discípulos: así como veis a este Cristo, a este Jesús ascender al cielo, así vendrá otra vez. Pero antes de ascender al cielo, Jesucristo les había dicho a los discípulos: váyanse a Jerusalén y esperen la venida
de la promesa del Padre. ¿Cuál había sido la promesa del Padre? Que iba a venir el Espíritu Santo sobre de ellos. Jesús se los había dicho: el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá sobre vosotros. Entonces, en aquella ocasión vino el Espíritu Santo el domingo de Pentecostés, que fueron 40 días. El Señor asciende, ellos se van a Jerusalén, están en Jerusalén en el aposento alto, esperaron 10 días, y entonces se cumplieron 40 más 10, fueron 50. Por eso se le llama el día de Pentecostés, porque penta quiere decir 50. De tal manera que a los 50 días después de que Cristo resucitó, vino el Espíritu Santo sobre todos los creyentes en Cristo. A partir de ese momento, la promesa del Espíritu Santo viene sobre todos aquellos que creen y que esperan la promesa del cumplimiento del Espíritu Santo viniendo sobre nuestras vidas. Y todos decimos: amén. Entonces, encontramos que la promesa se cumplió. Cuando se cumplió aquella promesa de la profecía de Joel, Joel había dicho: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán. Entonces encontramos que hubo un contraste tremendo. Un contraste tremendo. Aquel día de Pentecostés llega el Espíritu Santo y todos son llenos del poder del Espíritu y empezaron a hablar en lenguas. En aquella primera ocasión, los discípulos empezaron a hablar en lenguas, pero idiomas conocidos de aquel tiempo, de varias naciones. La Biblia nos los relata de diferentes naciones, de tal manera que nos dice que había gente de Asia, de Capadocia, del Ponto, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones del África, y romanos residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses de Creta, de Arabia. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y decían que estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en ese momento una unción vino poderosa sobre los creyentes, y Pedro, aquel hombre que había sido el discípulo de Jesús, el que había estado con él, cuando lo capturan, huye, todo lleno de miedo, y los demás discípulos todos lo abandonaron. Huyeron, pero Pedro dice que siguió de lejos. Cuando llegó donde lo estaban juzgando, le dijeron: tú eres Galileo, tú eres de los de ellos. No es cierto. Dice que con maldiciones negó a Jesús. Un hombre temeroso, tenía miedo de que lo fueran a agarrar a él, lo fueran a azotar, como estaba viendo que estaban juzgando a Jesucristo y lo estaban golpeando. De tal manera que Dios le da en el aposento alto el Espíritu Santo, y encontramos a ese Pedro, cobarde, temeroso, negando a Jesús. Ahora sale del aposento alto y empieza a dar aquella predicación poderosa, donde les dice: ustedes, a través, y les da una historia bíblica cómo se revelaba la venida del Señor Jesús, y les dice a aquella multitud que estaba reunida frente al aposento alto, les dice: ustedes crucificaron al Hijo de Dios,
por manos de los impíos, de los romanos, pero ustedes lo juzgaron. Y entonces la gente empezó a decir: varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro les dice: arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados y sean investidos del Espíritu Santo. Entonces en ese momento el poder del Espíritu Santo había venido sobre Pedro, y vean ustedes, de ser un cobarde temeroso, ahora se presenta como un hombre cambiado, como un hombre transformado. ¿Qué fue lo que hizo esa transformación? La presencia del Espíritu Santo en la vida de aquel hombre. ¿Y qué es lo que nos quiere decir el Señor? Que hagamos una comparación. ¿Qué había pasado? Él, antes de recibir la unción, era un buen pescador, pero Dios estaba con él, Jesucristo estaba con él, y Jesucristo le dijo: tira tu red a la derecha. ¿Cuántos peces sacó? Dice la Biblia: 153 grandes peces. Calculamos que un pez grande pesa como entre 20 y 25 kilos. No eran pececitos, no, eran peces grandes. De tal manera que si sacamos era un tonelaje. Por eso se sorprendieron que las redes no se rompieran, tenían que jalarlas ayudando. De todos modos eran 153 grandes peces. Ahora lo encontramos, él siendo un pescador, ahora lo encontramos con el cumplimiento de la promesa de Jesucristo cuando lo llamó por primera vez. Él le dijo: serás pescador de hombres. Entonces lo vemos de un pescador que sacó 153 peces grandes. Ahora él había lanzado la red, y aquel día, dice la Biblia, se convirtieron como 3,000 personas. 3,000 personas. Y allí lo encontramos precisamente, que la Sagrada Escritura se cumple totalmente en la palabra de Dios. 3,000 personas, llamémosle hombres, porque Dios le dijo: serás pescador de hombres. Cuando nosotros tenemos revelación del Hijo de Dios como lo que Él era, cuando tenemos la revelación de Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Cordero inmolado, el Espíritu Santo será derramado sobre nosotros y seremos transformados por esa revelación. ¿Quién es el que le hizo comprender a Pedro que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente? Se lo hizo comprender el Padre a través del Espíritu Santo. Así nosotros no podemos acceder a la salvación. Fíjense, a la salvación, si no tenemos la revelación del Espíritu Santo en nuestro corazón de que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. Por eso es tan importante esta manifestación. Necesitamos ser transformados, cambiados, mudados en otra mujer, en otro hombre, que tengamos la revelación del Espíritu Santo para conocer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo. Cuando tú tengas esta revelación y la crees en tu corazón, entonces tienes que tomar una decisión. ¿Es Jesucristo el Hijo de Dios? ¿Es Jesucristo el Hijo del Dios viviente? ¿Es Jesucristo Dios? Entonces tú tienes que tomar una decisión. ¿Lo recibes en tu corazón para el perdón de tus pecados? ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz. Él entregó su vida para que tus pecados fueran perdonados, porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios fue a entregar a su Hijo Jesucristo. Por eso leímos en la cena: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que si tú quieres ser transformado, ¿cuál es la primera transformación que tenemos cuando recibimos a Jesucristo? Oye, de ser una criatura
muerta, nazcas a una vida nueva. Resucites de entre los muertos. De ser una criatura que iba caminando al infierno, ahora vas a ser transformado en una criatura que va al cielo. De una criatura que estaba en el reino de las tinieblas, vienes al reino de la luz. De una criatura que estaba condenada por la eternidad a la muerte eterna, ahora estás pasando a la vida eterna. Esa es la primera y grande transformación que trae la presencia del Espíritu Santo a nuestras vidas para revelarnos a Jesucristo. Y el mismo Espíritu nos dice: recibe a Jesucristo en tu corazón como tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Por eso en unos momentos voy a hacer esta invitación. Tú que has entendido esto y no lo has recibido, dentro de unos minutos ya vamos a terminar y voy a hacer esta invitación, pero mientras sigamos reflexionando. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? De una pesca de 153 pescados, tuvo una pesca de 3,000 hombres, de 3,000 personas. Y es lo que Dios te está diciendo a ti, que ya eres creyente, que ya eres un hijo de Dios. La otra invitación la hice para los que todavía no le entregan su vida a Jesús. Pero tú que ya eres creyente, que ya eres un hijo de Dios, Dios te está diciendo: ya no sigas haciendo las cosas como antes. Necesitas un cambio, una transformación. Dale lugar al Espíritu Santo que mora en tu corazón, que está en tu corazón. Hoy el Espíritu Santo nos está diciendo: levántate por fe y empieza a hacer la obra a la cual yo te llamé y para la cual yo te ungí. Porque entonces serás lleno de su presencia, de su poder, de su autoridad, para establecer y expandir su reino y tener las pescas sobrenaturales del reino, y los milagros se van a producir y se van a multiplicar en tu vida y a través de ti. ¿Qué va a haber a través de ti? Imagínate, cuando tú hables de Jesucristo, el que vive en tu corazón, va a haber salvación. Va a haber salvación para tus seres amados, para tus papás, para tus hermanos, para tus hijos, para tus nietos. No sé a quién le tendrás que hablar, tu compañero de trabajo, al amigo que dices que amas y que aprecias. Empieza a hablarles, porque el Espíritu Santo te está revelando proféticamente lo que viene, lo que va a pasar. Y eso es lo que nosotros tenemos como ventaja, la revelación de los eventos y de las cosas futuras. También vamos a ver sanidades, se van a manifestar sanidades, milagros de sanidad de todo tipo. También va a haber liberación de espíritus malignos. Hace unos momentos en el primer culto me habían traído me trajeron a una muchacha que ella había sido oprimida por un espíritu demoníaco, y dice que la atormentaba, y hace 8 días, antes de irme a Guatemala con todo un grupo de hermanos, me dijeron: pastor, ¿no puede usted orar por ella porque la atormenta? Todas las noches la atormenta. Y les dije: sí, cómo no, pero Dios escucha la oración desde este momento, porque el Espíritu Santo no tiene límites. El Espíritu Santo no está limitado, y es lo que tú tienes que entender. Y este testimonio corto, pequeño, pero poderoso que te estoy comunicando es para que tú entiendas que tú tienes lo mismo que yo tengo. No tengo a nadie más que a Dios, el Espíritu Santo, viviendo en mi corazón, que es Cristo Jesús, porque es el Espíritu de Cristo, que es el Padre, Él es Padre viviendo en nosotros. Pero tú, creyente en Cristo, ya lo tienes y tienes la misma capacidad. Y hace 8 días les dije: hermanas, no importa, vamos a orar por la hija de esta hermana. Y en ese momento oramos y declaré que ese espíritu iba a ser atado
y que no iba a molestarla más. A partir de ese momento le dije: Espíritu Santo, tú estás aquí, pero en ese momento cancelamos toda obra sobre la vida de ella. Y entonces terminamos y nos despedimos, y les dije: de todos modos, cuando yo venga, voy a ir a orar por ella y a reprender directamente a este demonio, si es que no se haya ido ya. Y entonces hoy vinieron y dice: esta es mi hija. Y le dije: hija, ¿cómo estás? Mucho mejor. ¿Te dejó de molestar este demonio? Sí. Bueno, anteayer abrió la puerta y me dijo por mi apellido: yo no me he olvidado de ti. Entonces le dije: ¿y qué pasó? ¿Te molestó? No, ya no me molestó. Le dije: bueno, ahora yo te hago una pregunta. ¿Le abriste tú en alguna ocasión una puerta al mundo de las tinieblas, a la brujería y la hechicería? Y dijo: bueno, una vez yo compré cartas de tarot y consulté las cartas, dice, y empecé a ver estas cosas porque yo quería conseguir unas circunstancias, unas cosas que yo no podía por mí misma. Entonces le dije: ¿recurriste a la brujería y a la hechicería para encontrarte? Dijo: sí. Y además yo quería tener un hijo o algo así, me mencionó, no estoy muy seguro de que tenía que tener un hijo, y pedí que me dieran un hijo. Y entonces este tormento venía sobre ella todas las noches, de tal manera que le dije: ¿y qué pasó? Pues que durante esta semana ya no me ha molestado más. ¿Reconoces que hiciste lo malo? ¿Reconoces que abriste una puerta? Porque el diablo no entra contra la voluntad de nadie. Óiganlo. El diablo y Satanás entran en la vida de una persona porque nosotros le abrimos la puerta. Así como Cristo no te obliga a que le abras tu corazón, tampoco el diablo te puede obligar si tú no le abriste la puerta. Por eso tenemos que reconocer que el mundo espiritual es sumamente importante y la guerra espiritual, de tal manera que le dije: muy bien, entonces vamos a orar. ¿Estás consciente de esto? ¿Quieres renunciar a esto? ¿Quieres renunciar a toda la energía y el poder que habías pedido? Y que todo sí. Entonces ya oramos, renunció, declaramos que ella renunciaba. Entonces yo oré y le dije: Señor, acabas de oír de su boca que ella renuncia a todo espíritu maligno. Por tanto, con la autoridad que tú me has dado, Señor, en el nombre de Jesucristo, echamos fuera de su casa, de su vida, este espíritu de tormento, para que nunca más la vuelva a molestar en su vida. Y dijimos amén, el grupo que estábamos ahí, 4 hermanas con esta hija. De tal manera que vi su cara reluciendo de gozo y de paz. Y yo sé que ese demonio ya se fue de su vida. Y eso se llama el poder y la autoridad que tenemos los creyentes para la liberación espiritual. Y todos decimos amén. Ahora, nada más quiero terminar hablando de esta transformación que nosotros tenemos. Vamos a ser mudados en otro hombre, como dijo en la palabra, en el versículo 7. Cuando te hayan sucedido estas señales, le dijo Samuel a Saúl: haz lo que te viniere a la mano para hacer, porque Dios está contigo. Haz lo que te venga a la mano para hacer, porque Dios está contigo. Predica a Jesucristo y va a haber salvación. Declara sanidad y va a haber sanidad.
declara liberación de espíritus malignos y va a haber liberación de espíritus malignos. Y voy a mencionar algunas circunstancias espirituales: tormentos mentales, tormentos emocionales, angustia, desesperación, temor, esclavitud de pasiones vergonzosas de la práctica sexuales pervertidas. Dios te puede librar si tú renuncias a ellos. Adicciones a la pornografía, reducciones al juego, a las apuestas, a las drogas o al mismo la fornicación, al adulterio. Necesitamos ser transformados, mudados en otro hombre o en otra mujer, porque Dios está con nosotros y Dios nos ha dado el poder y la autoridad para librarnos de estas cosas y ser transformados en otro hombre. De tal manera que hay una anécdota que me gusta contar para esta circunstancia. El sabio y el joven que necesitaba revelación en su vida. Un joven necesitado de revelación fue ante un hombre sabio y le dijo: sabio, mi vida es muy triste. Mi vida es muy difícil. En el mundo nadie me entiende, nadie me comprende. Como que estoy viendo mucha gente que piensa así. Nadie me entiende, nadie me comprende, nadie me ama, nadie me quiere, nadie me aprecia. El sabio se quedó mirándolo y le dijo: mira, hoy no te puedo contestar porque tengo un problema. Este problema lo tengo que resolver primero antes de contestarte tu pregunta. Pero si me ayudas en mi problema, me vas a dar un poco de tiempo para darte tu respuesta y yo podré ayudarte. El joven le contestó: está bien, ¿cómo le puedo ayudar, hombre sabio? El hombre sabio le dijo: mira, necesito vender este anillo. Necesito vender este anillo. Y si tú me ayudas a venderlo, sí, claro, yo lo ayudo. Bueno, entonces ve al mercado, pero no lo vendas por menos de una moneda de oro. No lo vendas por menos. Pase lo que pase, mejor regrésate con él. No menos de una moneda de oro. Pero pide más, porque vale más. Y entonces dice: ¿me vas a ayudar? Entonces dice que el joven se fue al mercado y empezó a ofrecerlo desde mañana, las primeras horas de la mañana, y empezó a llevarlo con la gente que tenían tiendas y negocios. Todos veían el anillo y decían: no vale 5 monedas de oro, porque él empezó pidiendo 5 monedas de oro, porque le dijo que mínimo una, pero que consiguiera más. Entonces empezó pidiendo 5 monedas de oro. Dieron las 10 de la mañana, las 11, las 12, le decían: no vale eso, no vale eso, no vale eso. Bueno, 4. ¿Quién me da 4 monedas de oro? Nadie le daba. Después le bajó a 3. Nadie le daba las 3 monedas. Siguió buscando diferentes comerciantes que tenían sus negocios. Llegaban, veían el anillo, está muy bonito, pero no vale 3 monedas. Bueno, deme 2. No, tampoco. Y así empezó hasta que le bajó a 1,5 monedas de oro. Denme 1,5 monedas de oro por este anillo. No lo vale. Mira, te doy 50 monedas de plata. No, te doy 200 monedas de bronce. No, necesito 1,5 moneda de oro para llevar algo. Y entonces le dijeron:
No. Entonces se acercó un hombre y le dijo: mira, joven, la verdad es que nadie te va a dar 1,5 monedas de oro por ese anillo, por esa sortija. Dice: ya vete, ¿para qué estás todo el día? Te he visto que estás ofrece y ofrece tu anillo. Entonces dice que llegó con el hombre sabio y le dijo: no me ofrece nadie de todo el mundo que busqué, de todo tipo de gente que me encontraba, comerciantes, peregrinos, todos los que conocía, y nadie me dio más de unas monedas de bronce, otras de plata, pero nadie me ofreció 1,5 monedas de oro. Y entonces dice que le dijo el hombre sabio, le dijo el joven al hombre sabio: en el mercado no valoran este anillo. Realmente no saben lo que vale, hombre sabio. Nadie sabe lo que vale. Y preguntó: bueno, hombre sabio, ¿y cuánto realmente vale? Yo quiero saber cuánto vale esta sortija realmente. Entonces le dijo el sabio: tienes razón. Ese fue nuestro error. No valoramos el anillo porque pues no nos dimos cuenta. Pero ¿por qué no vas con el experto? ¿Quién mejor que el joyero que hizo el anillo? Vete al joyero que me hizo el anillo y ve y pregúntale cuánto vale ahora, porque hace mucho tiempo yo lo mandé a hacer, pero que te diga cuánto vale ahora este anillo. Entonces el joven fue con el joyero que lo fabricó, y cuando le entregó el anillo, el joyero lo agarró, dijo: ah, qué bonito, qué bello. Agarró su lente, lo empezó a ver, lo pesó, y todo lo que tienen que hacer los joyeros, o le hacen el show o lo valoran. Lo importante es que ahí estaba el joyero valorando el anillo que él mismo había hecho tiempo atrás. Entonces, ya que lo examinó, le dijo: joven, dile al hombre sabio que si quiere vender este anillo ahora, le van a dar 58 monedas de oro. Si lo quieren vender ahora, 58 monedas de oro. Pero si me da tiempo para que yo lo coloque con gente que sabe, puedo en 2 o 3 semanas conseguirle entre 70 u 80 monedas de oro. Se quedó el joven, abrió sus ojos, y él lo anduvo ofreciendo por 5, por 4, por 3, por 2, y nadie se la quiso comprar porque supuestamente no lo valía. El joven volvió donde el hombre sabio. No entendía, estaba consternado, estaba sorprendido, y le dijo: sabio, el joyero me dijo que si la quería vender ahorita nos daban 58 monedas, pero si usted se espera 2 o 3 semanas, le pueden dar 70 u 80 monedas. Entonces vemos que contestó el sabio: joven, ahí está tu respuesta a tu problema. La gente del mundo no te valora porque ellos no te hicieron, ellos no te formaron, ellos no colaboraron, no saben la cantidad de oro que hay en ti, el valor que tú tienes y lo que pesas. Por eso la gente del mundo no sabe tu valor, lo que tienes, lo que puedes dar. No valoran lo que Dios, el joyero divino y experto, puso en ti. Tú eres una joya preciosa, de mucho valor. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo.
Es más, le dijo el sabio, no nada más está contigo, vive en ti. Y si lo que vive en ti no tiene valor, es que la gente es ignorante, no tienen revelación de que tú has sido cambiado en otro hombre, una persona que ahora aporta al Dios de los cielos, al Dios eterno. Y yo te pregunto a ti, ¿nadie te quiere? ¿Nadie te valora? ¿Nadie te entiende? ¿Nadie te comprende? Porque ni tú mismo te has dado cuenta de quién vive en ti. Y el que vive en ti es el Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, que vino a darnos vida eterna y que nos ha dado el poder para obrar señales, prodigios y milagros, hacer feliz a nuestra esposa, a nuestros hijos, que nos vaya bien en nuestro negocio, hacer rendir las finanzas que tenemos. Todo es posible con el Dios Todopoderoso que vive en tu corazón. Amén. Ponte de pie. Ponte de pie. Dios nos ha dado esta revelación de la impartición del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestras vidas. Ahora quiero hacer la invitación que el Espíritu Santo está haciendo a muchos de ustedes en esta ya mañana tarde. ¿Quién de ustedes se ha dado cuenta que necesita a Jesús? Que necesitas la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, que necesitas la vida eterna, que necesitas pasar de la muerte a la vida, del infierno al cielo, porque Dios no quiere que salgas de aquí como entraste. Entraste sin salvación, entraste sin el perdón de tus pecados, entraste caminando hacia la muerte eterna. Y Dios hoy te salió al encuentro y te dice, ábreme tu corazón, déjame entrar, yo quiero limpiarte con mi sangre, dice Jesús, mi sangre que pagué por ti en la cruz, para que tus pecados fueran perdonados y tuvieras vida eterna. En este momento, si tú hiciste esa oración, si tú quieres esa bendición, haz esta oración. Yo te voy a guiar. Inclina tu cabeza, llama a Jesús a entrar. Yo te voy a guiar en esta oración. Dile, Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador o pecadora. Sé que necesito el perdón de mis pecados para poder entrar en el cielo. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, de todo el mal que he hecho. Te invito, Señor Jesús, a que vengas a mi vida, a mi corazón, y me limpies de toda mi maldad, de todos los pecados que he cometido, y que me des la vida eterna. Te invito para que seas mi Dios, mi Señor, el que gobierna en mi vida, y que seas también mi Salvador, el Salvador de mi alma. Gracias porque sé que en este momento estás entrando, me estás perdonando, me estás limpiando y tú estás haciendo de mí tu Hijo y tú mi Padre Celestial. Gracias, gracias por salvarme, gracias por perdonarme, gracias por entrar en mí. Amén. Dale un aplauso al Señor. Si tú hiciste esta oración y nunca antes la habías hecho recibiendo a Jesucristo, yo te pido que me lo señales levantando tu mano derecha, porque necesito orar por ti. Dios, a mí como pastor de esta iglesia y el que te entregó su mensaje, me pidió que orara por todos aquellos que le entregaron su vida a Jesús. Y en este momento, si tú hiciste esta oración, yo te pido que me lo levantes
Me lo señales levantando tu mano derecha así. Pastor, ore por mí porque yo hice esta oración. Bendiga mi trabajo, bendiga mi familia, bendiga mi hogar. Levántame tu mano derecha ahí en alto, donde estás. Levántame allá, veo una mano, allá, veo otra mano. Con tu poder. Los que hicieron esta oración, pasen. Los que hicieron esta oración, pasen al frente. Hay salvación y vida eterna. Santo es tu nombre, Cristo. Con tu poder. Eres una hija de Dios. Rompen cadenas, Nunca te va a dejar. Ahora Él es tu papá. el cielo y la tierra. Santo eres Lo bendigo en el nombre de Jesús. Santo es tu Que Él está dando el perdón de sus pecados, la vida eterna. Cuando usted parta de este mundo, va a ir al cielo. Nadie se lo va a quitar. ¿Lo cree? Bendito sea el Señor. Él dijo, lo creo. La bendigo en el nombre de Jesús. La felicito porque hoy Cristo la está perdonando. Todos sus pecados. La está perdonando. ¿Me entiendes? Ha sido perdonada. Y eres libre de la condenación. Ya no más culpa. Ya no más te sientas. Ya no te sientas más culpable. Dios te ha perdonado. Te ha libertado. La bendigo en el nombre de Jesús. La felicito porque usted ahora es hija de Dios y tiene vida eterna y el perdón de sus pecados. Y el Espíritu Santo ha venido en su poder. Ahora usted es una hija de Dios y tiene vida eterna. ¿Alguien más? Yo sé que hay una lucha. Hay una lucha espiritual. El diablo no quiere soltar a muchas personas. Pero es tu decisión. Entraste sin salvación. Puedes salir con tu salvación. Si tú decides salirte sin salvación, fue tu decisión. Por eso, en este momento, yo te invito para que te armes de valor y pases al frente. No te dé pena. Jesucristo no se avergonzó de ir a la cruz para pagar tus pecados. Él no se avergonzó para pagar tus pecados. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, bendigo a estas damas y a este caballero. Los pongo en tus preciosas manos, conforme a tu palabra. Bendice sus hogares, bendice sus familias, bendícelos a ellos, llénalos de ese gozo y esa paz de saberse perdonados, libres de toda culpa. Porque el diablo nos ataca con sentido de culpa por lo malo que hemos hecho. Pero hoy los declaro libres de la culpa por tu perdón y por tu presencia dentro de ellos, oh Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, porque ahora vives dentro de ellos. Y te pido, Padre, que si alguno de ellos está enfermo o enferma, en este momento, un milagro de sanidad sobre sus cuerpos. Y todos decimos, amén. Felicito. El diablo los estaba agarrando. Ustedes son valientes. ¿Recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Tú también? Imagínense, 2 hijos de Dios caminando al cielo. Padre, los bendigo a ellos también. Yo no los había visto, pero tú los viste desde que estaban en su lugar. Gracias. Gracias por su testimonio.
porque tú no te vas a avergonzar de ellos cuando estés dando testimonio delante de tu Padre. Gracias, Señor Jesús. Y todos decimos amén. ¿Saben por qué los invitamos a pasar? Porque Dios dejó escrito en su palabra que el día del juicio Él no se va a avergonzar de nosotros, porque lo declaramos públicamente delante de la gente. Y dice la Biblia que cuando estemos delante de Él, Él les va a decir: nunca os conocí, hacedores de maldad. Porque nos avergonzamos de Él aquí en la tierra, Él se va a avergonzar de nosotros. Y dijimos: no lo conocimos, pues no nos va a declarar delante de su Padre. Pero en cambio, Él mismo, Señor Jesús, nos va a declarar: estos son mis hijos y mis hijas. Amén. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo en el nombre de Jesús. Con tu poder se rompen cadenas, la cara, el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Estamos aquí. Me supongo que tenemos a Jesucristo viviendo en nuestro corazón. Desde ese día el Espíritu Santo vino a vivir dentro de nosotros. Pero Dios quiere, conforme a la palabra, que ya nos sigamos haciendo lo mismo, siendo los mismos, haciendo los mismos con los mismos resultados. Dios quiere que seamos transformados, emudados por la conciencia de su presencia delante de nosotros. Creo que el sabio fue muy sabio para ilustrar a este joven. Que no se te olvide quién vive dentro de ti. Que no se te olvide el valor que tienes. Tú no eres un ser humano cualquiera. Eres un templo del Espíritu Santo de Dios. Dios vive en ti y quiere manifestarse. Por eso habla de Jesús. Pon tus manos y bendice gente. Haz milagros y echa fuera demonios en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.